Miren, hermanos, vayan bajando todo el material, ¿sí? Atención lo que voy a decir. Hoy se comunicó conmigo una ajot de Noruega. Saludos, ajot, con todo respeto, aleluya y cariño en Yahshua Mashiach. Y me decía que ya empezaron los cortes de energía allá en Noruega. Y también los cortes de internet. Eso se va a extender, hermanos. Entonces, los cables de internet pasan por el Mar Rojo. No todos, ¿verdad? Pero grandes cables de internet pasan por el Mar Rojo. Entonces, cuidado, con cualquier conflicto de repente puede venir un apagón. Y lo van a hacer. Va a venir ese apagón. Entonces, vayan descargando todo el material, todas las revistas, todos los libros, todo el material es gratuito. Empiezo con el tema los postreros días o los postreros tiempos. ¿Cómo es eso? A ver, vamos a Juan, el Evangelio, como tú lo conociste, el Brit Hadashah, el Nuevo Pacto, Juan 6, verso 39 y 40. ¿Sí? Bueno, aquí nuestro gran Adón, Yahshua HaMashiach, está hablando desde el verso 35 sobre que Él es el pan de vida, que vino del cielo, bendito es el abacados. Bueno, entonces en el verso 39, ya lo tienen, Juan 6, 39, dice así: y esta es la voluntad del Padre, del Abba, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Subrayen ahí. Y esta es la voluntad del que me envió, dice el verso 40, me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Es muy importante, entonces, día postrero. Bueno, ahora vamos a la carta a los Hebreos. Vamos a ir a ver muchas citas de la Biblia el día de hoy. Nos vamos a gozar, ¿de acuerdo? A eso, el Shabbat es para gozarse en estudiar la bendita Torah. Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1. Y vamos a leer desde el verso 1. Esta carta la escribió Bernabé, ¿sí? Era un levita, ¿sí? Venía de la tribu de Leví, pues, ¿sí? Bueno, Hebreos 1:1. Elohim, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, quiero que subrayen en otro tiempo a los padres, porque no hay dispensaciones. Si tú aprendiste que hay dispensaciones, no, eso no existe. Hay épocas muy marcadas y no son dispensaciones en los padres, por los profetas. Entonces vamos a volverlo a leer. Elohim, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Subrayen otro tiempo a los padres. Vamos a subrayarlo, ¿sí? Y luego vamos a seguir con el verso 2. Dice ahí, en estos postreros días, ahí lo dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, o sea, su palabra, ¿sí? A quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Y eso tú lo encuentras en Juan 1, verso 3, que Yahshua es el creador del universo. Bueno, entonces, subrayen otro tiempo a los padres, ¿sí? Por favor, háganlo. Y en el verso 2, en estos postreros días. Vamos a ver la diferencia entonces que hay. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a otra cita en el libro de Joel. Vamos para allá al libro de Joel, amados Sahim. Sigan primero, me esperan. Sí, el libro de Joel, perfecto, y vamos a ver el capítulo 2 y el verso 28, ¿sí? ¿Ya lo tienen? Esta cita la hemos estado repasando muchas veces en las rectas finales, por todo lo que ya está y lo que viene. Joel 2:28, y después de esto derramaré mi espíritu, su Ruach HaKodesh, sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi Ruach HaKodesh en aquellos días. Subrayen ello. Y por lo que está refiriéndose el profeta, o sea, el Ruach HaKodesh a través del profeta, son estos días, los postreros días. Pero vamos a ver cuáles días. ¿Por qué dije son estos, los postreros días? Bueno, pero vamos a ver eso, lo vamos a desglosar, ¿de acuerdo? ¿Sí? Ahora vamos a la carta a Timoteo. Primera de Timoteo. Vamos para allá, amados, preciosos, preciosos en el eterno Yahshua. Primera de Timoteo, vamos para allá. Aleluya, bendito es el abacados. Primera de Timoteo 4, verso 1. ¿Sí?
¿Ya lo tienen? Perfecto. Pero el Ruach HaKodesh dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y ahí sigue ministrando. Entonces aquí también está, postreros tiempos, vamos a subrayarlo, hermanos. Ahorita voy a hacer la aclaración de cada cosa. ¿Sí? Postreros tiempos. Ahora, veamos aquí, perfecto, entonces 1 Timoteo 4, verso 1. Muy bien, perfecto. Bueno, ahora vamos al libro de los Hechos, vamos para allá, el libro de los Hechos, en el capítulo 2, vamos a ver el verso 17, podríamos leer, sí, el 17, ¿sí? ¿Ya lo tienen? Cuando se derrama el Espíritu Santo, como tú lo conociste, el Ruach HaKodesh, el soplo del Altísimo. Dice Hechos 2, verso 17. En los postreros días, dice Elohim, derramaré de mi Ruach HaKodesh sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Y ahí sigue ministrando, y si tú ves en el verso 21, si tu Biblia tiene alguna referencia, te remite a Joel 2, 28. Y en Joel 2:28 no dice postreros días, simplemente dice que va a derramar de su Ruach HaKodesh. Pero aquí Pedro lo está aclarando, sí son los postreros días ahora. Vamos entonces a ver qué quiere decir con todo ello la bendita palabra del Todopoderoso. Si ya le subrayaron ahí, verso 17, y en los postreros días, dice Yahweh, derramaré de mi Ruach HaKodesh, ¿sí? Sobre toda carne, de los salvos, no sobre los impíos, no. Bueno, ahora vamos a la carta de Jacobo, que es Santiago, en las Biblias viene como Santiago, y vamos a ver el capítulo 5 y el verso 3. Bueno, muy bien. Perfecto, dice: vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros y dorará del todo vuestras carnes como fuego. Entonces subrayen donde dice fuego, ¿sí? Y es que Pedro, desde luego nuestro Adón Yahshua Mashiach, declara que en los postreros tiempos el Eterno juzgará al mundo por fuego. Y eso ya es un tema aparte, eso ya está grabado. Fue juzgado con agua en la época de Noé. Ahora va a ser juzgado con fuego. Los postreros días tienen que ver con fuego también. Pero no quiero hablar hoy mucho de ellos, sino me desviaría algo del tema. ¿De acuerdo? Bueno, entonces ya tienen Santiago 5:3. Ahora vamos hacia atrásito un poquito otra vez a la segunda carta de Timoteo. Vamos a segunda de Timoteo en este caso. Bueno, segunda de Timoteo en el verso 3. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y podríamos leer, se los voy a dejar de tarea, que lean del verso 1 al 9. ¿De acuerdo? Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso, sí, del 1 al 9. Simplemente vamos a leer el verso 1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Subrayen lo de postreros días, por favor, amados. Ahí es segunda de Timoteo 3, verso 1. Postreros días. Vendrán tiempos peligrosos, ¿sí? Habla de que habrá hombres que son vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ahora, permítame que veamos una cita más antes de explicar. Después explico y después vamos a otras citas bíblicas, ¿sí? De la bendita Tanaj. Isaías 2, ¿sí? Verso 2. Isaías 2. Verso 2, hermanos. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Yahweh como cabeza de los montes y será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones. Aquí está, es una profecía para el milenio que ya se aproxima. Entonces subrayamos con amarillo: acontecerá en los postreros, en lo postrero de los tiempos. En lo postrero de los tiempos. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bueno, y bueno, en Malaquías, vamos a Malaquías, antes del Brit Hadashah, antes del nuevo pacto o testamento, como tú lo conociste, en Malaquías 4, verso 1,
dice así. Me espero tantito, es antes de Mateo. Perfecto. Porque aquí viene el día ardiente como un horno, se refiere a fuego, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Yahweh de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Bueno, ahora, ¿qué son los postreros tiempos? Anótenlo si gustan de una vez. Los postreros tiempos no se refieren nada más a estos tiempos que estamos viviendo. Por ejemplo, hoy estamos es viernes 29 de diciembre del año 2023. ¿Sí? Bueno, estamos transmitiendo en vivo, son las 6 de la tarde con casi 20 minutos. Bueno, no se refiere a los postreros de los tiempos cuando ya vaya a venir Yahshua. No, es la era de la Keilah, es el tiempo de la Keilah. Los postreros tiempos terminan con la venida de Yahshua HaMashiach a la tierra. Y empezó los postreros tiempos cuando el Ruach HaKodesh se derramó en los creyentes por primera vez. Eso está en la Biblia, lo acabamos de leer, Hechos capítulo 2. Entonces, todo ese tiempo, ya llevamos 2000 años, ¿sí? Más el milenio se refiere a los postreros tiempos. Los postreros tiempos se han confundido, con los últimos días. Estos son los últimos días de los postreros tiempos. Entonces, a ver, para no confundir los amados preciosos en el eterno Yahshua, los postreros tiempos es la era mesiánica. ¿Sí? Desde que vino Yahshua aquí a la tierra, hasta que Él venga por segunda vez y se extiende todo el milenio. Esos son los postreros tiempos. Por las citas que les acabo yo de mencionar. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces es la era de la Keilah, es la era mesiánica. Los postreros tiempos terminan con la segunda venida de Yahshua a la tierra. Ahí sí terminan los postreros tiempos en cuanto a los últimos días. ¿Sí? Entonces, los postreros tiempos, era mesiánica, desde que se recibieron el Tevilá del Ruach HaKodesh, el bautismo del Espíritu Santo y fuego, ¿sí? Del Ruach HaKodesh Be'esh, hasta que venga Yahshua y se extiende todavía 1000 años. Desde cuando venga Yahshua van a terminar los últimos días de los postreros tiempos. Pero los postreros tiempos siguen, por lo que acabamos de leer en Isaías. Entonces pueden poner dos puntos y aparte. Como número 1, póngale, su reino de Yahweh, ¿quién es Yahshua? Es espiritual. Su reino es espiritual, porque el reino de Él no es de esta tierra, aunque va a reinar 1000 años. Su reino es espiritual. Por eso Él dijo, mi reino no es de este mundo. ¿Sí? Porque después va a ser después del milenio es desatomizada la tierra, los cielos, y hay nuevos cielos y nueva tierra. Eso ya está explicado en varios audios, sobre todo profundidades del reino de los cielos. Entonces el reino de Yahweh, de Yahshua, es espiritual. ¿Por qué? Porque Él reina, pónganle ahí sus apuntes, en los corazones de los creyentes, como ustedes, como nosotros, como tú, como yo. ¿Sí? Ahora, el punto número 2. Yahshua vuelve a la tierra. Yahshua vuelve a la tierra e inicia el reino terrenal por 1000 años. Vean el video sobre el milenio. Descarguen el libro El Milenio. Está en este mismo canal, de Shalom 132, está el video Milenio. Y el libro del milenio lo pueden descargar gratis también, fuera de Shabbat de preferencia, a través de la página gozoypaz.mx. Ahora, por lo que leímos en la Biblia, en las citas que yo les fui dictando, vamos a hablar de 3 tiempos, no dispensaciones. 1, la época patriarcal, es decir, la era o la época de los patriarcas. ¿Quiénes fueron los patriarcas? Abraham, Isaac, Jacob. Época patriarcal. Sí, eso ya lo acabamos de leer. ¿Sí? ¿Quieren que vayamos otra vez ahí? Si quieren, lo vemos en Hebreos 1. ¿Sí? Hebreos 1.
Verso 1. A ver, vamos a verlo con nuestros propios ojitos. Entonces, dice aquí Hebreos 1:1. Elohim, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, a los padres. Y se refiere a Abraham, Isaac y Jacob, pero también se refiere a todos nuestros padres, es decir, a nuestros papás, pero hacia arriba, ¿sí? Del pueblo de Israel. Pero generalmente vamos a ponerlo así. Número 1, época patriarcal. Es igual a los patriarcas. Número 2, época. ¿Ya le pusieron época? Ahora, póngale entre signos de admiración, que sigue hasta hoy por la Torá que el Eterno entregó a Moisés. Época que sigue hasta hoy por la Torá que el Eterno entregó a Moshe, a Moisés. Esa es la segunda época. Tercera época o tercera era. Pero nada de nueva era y esas cosas, eso es satánico, no. Tercera época o era, la era mesiánica, la época mesiánica. Cuando Yahshua vino al mundo, más la Torah, porque él de hecho es la Torah viviente. ¿De acuerdo? Esa es la tercera época, la época mesiánica, y a la época mesiánica la Biblia le llama los postreros tiempos. ¿Se dan cuenta cómo desde el libro de los Hechos, vamos allá otra vez para recalcar las ideas en nuestra mente, así es mucho mejor, Hechos 2, ¿sí? Aquí dicen los postreros días, no dicen los últimos días, dicen los postreros días. En los postreros días dice, entonces Hechos 2, verso 17, ya lo subrayaron ahí con amarillo, por eso es bueno subrayar con amarillo porque más rápido localizamos las citas. Entonces dice, y en los postreros días, dice Yahweh, derramaré de mi espíritu. ¿Cuándo fue cumplida esa profecía de Joel 2:28? En Hechos 2, aquí. ¿De acuerdo? Bueno, conclusión. Pero no he terminado, vamos empezando. ¿Sí? Entonces, la era mesiánica son los postreros tiempos. Yahshua y la Torá. ¿Quién es él? Porque él es la Torá viviente. Ahora, mucha atención. Esta época, repito, esta época son los postreros días o los postreros tiempos de que habla la Biblia. Recálcalo muy bien ahí, porque muchos están pensando que los postreros tiempos es cuando empiezan a caer las bombas, etcétera, o cuando viene Yahshua. También cuando venga Yahshua es los postreros días, los postreros tiempos, pero es toda la era mesiánica. Ya vamos entendiendo mejor, ¿verdad, amados preciosos? Eso. Ahora vamos al libro de Oseas, vamos para allá. El libro de Oseas, bendito es el abacados, Oseas 3, verso 5. ¿Ya lo tienen? Oseas 3, verso 5, dice, después volverán los hijos de Israel y buscarán a Yahweh su Elohim y a David su rey. Ahorita voy a explicar. Y temerán a Yahweh y a su bondad en el fin de los días. Aquí es el fin de los días. ¿De acuerdo? ¿Cómo está eso de que va a volver a reinar David? Bueno, va a reinar Yahshua HaMashiach. Ahora, algunos estudiosos han pensado que se refiere aquí de una manera simbólica a Yahshua como descendiente del rey David. Pero vamos a verlo desde el punto de vista totalmente espiritual, mesiánico, como debe de ser. El que viene a reinar es Yahshua. Y entonces es una forma simbólica, pero no quiere decir que el rey David vaya a reinar otra vez, aunque Yahshua puede hacer cualquier cosa. Pero a lo que quiero decir es que el fin de los días es cuando ya todos estemos reunidos en Jerusalén. Aleluya. Es el tiempo del Mesías. Ahora, en Hechos 2, como lo vimos, 17, ahí dio inicio los postreros días en la gran fiesta de Shavuot. Los postreros tiempos, los postreros días, no son estos, son todos, desde el que vino Yahshua. Y sobre todo desde que se derramó el Ruach HaKodesh, desde el tiempo de la era mesiánica. Ahora, mucha atención.
los postreros tiempos, para que veamos cómo el Eterno tiene gran compasión, gran misericordia, gran compasión, mucha atención. Los postreros tiempos es el último trato de Elohim, Yahweh, con los hombres. Es el último trato. Y miren que se ha extendido el Eterno. O sea, bueno, no es que se haya extendido, que Él es bueno. Pero miren, la gente no ha querido nada. Ahora, el castigo, ya lo ministré eso en la bestia y el sistema global. El castigo para la casa de Israel terminó en el año 2008. El castigo para la casa de Judá prácticamente terminará cuando Yahshua vuelva a la tierra. Entonces, los postreros tiempos es el último trato de Yahweh con los hombres. Porque Él dio su Torah y la gente no ha querido nada. El pueblo de Israel mismo muchas veces cayó en castigo del Eterno por no querer guardar la Torah, guardar los mandamientos, no se guardaban las fiestas, no se guardaba el Shabbat, comieron inmundo, etc. Entonces, para que veamos cómo el Eterno, la era mesiánica, los postreros tiempos, es el último trato de Yahweh con los hombres. Tremendo, ¿verdad? Entonces, el mensaje que nos quiere decir Yahshua HaMashiach el día de hoy, que nos está diciendo, es anunciar rápido su muerte y su resurrección de Yahshua HaMashiach, predicando aquel día, ¿sí? Por primera vez. Es decir, que lo hagamos con el primer amor, pues. Bueno, ahora, vamos a ver que los postreros días se refieren, otras citas, a toda la época mesiánica. Recalco, perdón que sea tan repetitivo, ¿sí? Así como se derramó en Jerusalén el Ruach HaKodesh, hasta ahorita se sigue derramando. Y el Eterno me mandó que toda la Keilah local y mundial, sí, y aclaro de una vez algo que es muy importante porque hay muchas dudas. Vamos a 1 Corintios rápido para allá, hermanos, precios del Eterno Yahshua. ¿Sí? Perdón. Bueno, miren, al ser bautizado en el Ruach HaKodesh no es obligatorio al 100%, por así decirlo, que hablen en lenguas. En 1 Corintios 12 están los dones del Ruach HaKodesh, eso ya lo ministré. Vean los dones del Espíritu Santo del Ruach HaKodesh en este mismo canal Shalom 132. En 1 Corintios 12, verso 7 en adelante están los dones del Ruach HaKodesh. Sin embargo, no digo pero, aquí está en la Biblia, dice aquí en el verso 27. 1 Corintios 12, verso 27. Hago un paréntesis ahorita. Y vosotros pues sois el cuerpo de Mashiach y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Elohim en la Keilah, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Se dan cuenta? No dijo que todos hablan lenguas. Pero vamos a recalcar esto en el verso 29. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? Ahí está. ¿Interpretan todos? Pero permítame llegar después a un Shabbat para que yo les muestre todo lo que es el bautismo del Ruach HaKodesh. Entonces, date tranquilo. Si tú eres un Kadosh, te apartaste totalmente del pecado, sentiste la presencia divina, ya fuiste bautizado. Aleluya. Por eso lo vamos a ver después. Bueno, decíamos que la época mesiánica entonces se refiere a eso, la Biblia, a los postreros días, los postreros tiempos. Los últimos días son estos que estamos viviendo, que estamos en la última semana de Israel, la semana 70 de Daniel, del profeta Daniel, como se conoce, la semana 70. Bueno, vamos a la primera carta de Pedro, en el capítulo 1 y en el verso 20. ¿Ya lo tienen? Primera de Pedro, capítulo 1, verso 20. Muy bien, dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. En los postreros tiempos se manifestó Yahshua Mashiach. ¿De acuerdo? Son los postreros tiempos. Bueno, entonces los postreros días, por así decirlo, inician, por así decirlo, para explicarlo, en el primer siglo de la era de Yahshua, desde que vino Yahshua. Ahora vamos a segunda de Pedro, no la primera, sino la segunda de Pedro, en el capítulo 3, amados Aguín, amados Agayot, 3:3.
Eso es muy importante lo que vamos a mencionar, lo que voy a mencionar ahorita. Segunda de Pedro 3:3. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. En los postreros días. Bueno, se refiere a los postreros tiempos, hermanos, porque los anti-Mashiach están desde el principio. Sí, porque son demonios manifestados a través de personas que son desobedientes a la Torah. Entonces, vendrían burladores. ¿Sí? Tú les ministras la Torah y les dices, el día correcto es el Shabbat. Y tú con gozo y con fuego y les dices, el día correcto es el Shabbat, el nombre del Mesías es Yahshua. ¿Sí? Y se burlan, ¿no? Bueno, ni hablar, pero ya viene el Eterno. Ahora vamos a la carta de Judas, hermanos, en el verso 17. ¿Sí? Judas, nada más tiene un capítulo. Verso 17 y 18. Antes de Apocalipsis, en la mayoría de las Biblias. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Adón Yahshua Mashiach, los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores, que andan según sus malvados deseos. Y ahí te remite a la cita que acabamos de leer. Entonces, hay que subrayar todo, pero sobre todo donde dice en el postrer tiempo habrá burladores. Por acá vino Yahshua y rápido los demonios se alebrestaron, ¿no? Y las personas que se prestan a los demonios. Entonces, en pocas palabras, que nadie te desvíe, hermano, a ver, mírame tantito a los ojos, eso es, que nadie te desvíe del camino. ¿Quién es Yahshua? Él es el camino, la verdad y la vida. Aleluya. Él resucitó. Él viene pronto. Su sangre preciosa nos redimió, nos compró para Él. Entonces guardemos la Torah bien y no hagas caso de los burladores. No hagas, si se burlan, si te difaman, cualquier cosa, no hagas caso. Tú sigue adelante en santidad fuerte. Que nadie te desvíe por los burladores, porque ellos van a seguir haciendo su trabajo hasta que venga Yahshua. Y entonces acabará el Eterno con ello. En pocas palabras, para entender mejor, Pedro, el apóstol, Kefas, Juan, Yohanan, ¿sí? Pablo, Rab Shaul, Timoteo, ellos vivieron en los postreros tiempos. ¿De acuerdo? Porque estaban ya ministrando la era mesiánica. Ya había venido Yahshua, había muerto, resucitado. ¿De acuerdo? Entonces, todos ellos, los Shaleachim, los apóstoles, Timoteo y demás, ellos vivieron en los postreros tiempos o en los postreros días. ¿De acuerdo? Entonces, los postreros días incluyen toda la era o el tiempo o la época mesiánica. Ahora, los falsos maestros aparecieron en el tiempo de Timoteo, en el tiempo de Pedro, en el tiempo de Juan, en el tiempo de Pablo. Hablo así para que se entienda. ¿Sí? Sí, de acuerdo. Entonces, esos falsos maestros aparecieron desde ese tiempo. Y hoy también. Y los falsos maestros hoy están con más fuerza actuando. ¿Por qué? Porque Satanás sabe que le queda poco tiempo. Yahshua Mashiach le reprenda. Bueno, entonces vamos a 1 Timoteo. Vamos a hacer un recordatorio. Bendito es el abacados. A ver, vamos a 1 Timoteo. Entonces, que quede claro, los postreros tiempos no son, digamos, estos días o cuando venga Yahshua. No, es de toda la época mesiánica. Miren qué bonito. Entonces, 1 Timoteo 4:1. Dice, pero el Espíritu, el Ruach HaKodesh, dice claramente que en los postreros tiempos, sí, ya lo leíamos, algunos apostatarán de la fe. Desde la época de Pablo, Pablo dice, Demas ya no está conmigo, el otro ya no está conmigo, etcétera, ya había apóstatas. Bueno, entonces en los postreros tiempos, por eso dije que Pablo vivió los postreros tiempos, y le está hablando a Timoteo. Ahora, segunda de Timoteo, adelantito, ¿sí? Segunda de Timoteo 4. Segunda de Timoteo 4, verso 3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Tú no lo hagas, porque Yahshua ya viene, no falta mucho tiempo.
Bueno, vayan anotando las citas, amados. Ahora vamos a Primera de Juan, por favor. Vamos a Primera de Juan. Sí, en el capítulo 2 y en el verso 18. Fíjense, si Juan decía esto es en ese tiempo, hace 2000 años, ¿qué podemos decir nosotros? Pero todos son los postreros tiempos. Primera de Juan 2:18. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oíces que el antimashiach viene. Así ahora han surgido muchos antimashiach, por esto conocemos que es el último tiempo. ¿Cuál último tiempo? La era mesiánica. El último trato de Yahweh para con los hombres. ¿Verdad? Ahora, vamos a Primera de Pedro, perdóneme, vamos a Primera de Pedro. ¿Sí? 1:5, Primera de Pedro 1:5. Aleluya. Dice así Primera de Pedro 1:5, que sois guardados por el poder de Elohim mediante la fe para alcanzar la salvación la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Fíjense, está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Aquí de alguna manera Pedro ya está refiriendo a los últimos días, ¿sí? Porque está hablando de la salvación. Que sois guardados por el poder de Elohim mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada, la salvación manifestada, la transformación de nuestro cuerpo. ¿Sí se entiende? En el tiempo postrero. Pero de todas maneras es la época mesiánica. ¿De acuerdo? El tiempo del fin, por así decirlo. Aquí se está refiriendo Pedro al tiempo del fin. Pónganle así, amados, en sus apuntes, le van a entender mejor. ¿Sí? Ahora, volvemos a la cita con la que iniciamos. Entonces, los postreros tiempos no son los últimos tiempos. Los postreros tiempos son la era mesiánica completa. Desde que vino Yahshua hasta que Él venga y se extiende todo el milenio. ¿Verdad? Bueno, ahora vamos a Juan 6, otra vez, en el verso 39, ¿sí? Vamos a leer nada más la frase que ya subrayaste, sino que lo resucita en el día postrero. Verso 40, y yo le resucitaré en el día postrero. Verso 54, el que come mi carne y bebe mi sangre, no estaba diciendo que comiéramos de su carne y bebiéramos de su sangre, eso no es posible, no. Se refiere al que tomara su sacrificio para salvación. Aleluya. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Sí? ¿Cuál es el día postrero? Cuando Él se manifieste. ¿Sí? ¿De acuerdo? Es que el Natsal es una manifestación de su poder. Ahora vamos a Juan 12, ahí adelantito, amados, amadas, a Hayot. Imagina Hayot. 12, verso 48. Juan 12, 48, ¿ya lo tienen? Muy bien. El que me rechaza y no recibe mis palabras tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Ahí Yahshua se está refiriendo, el día postrero, el día del juicio. ¿Verdad? El día postrero. Ahora, hay un juicio para los salvos, eso ya lo expliqué, pero nada más es para dar coronas y galardones. Vean ese tema, coronas y galardones, está en este mismo canal. A eso se refiere Yahshua. Yo le juzgaré en el día postrero, pero el que le rechaza, el que me rechaza y no recibe mis palabras, ese va a ser juzgado, ¿sí? Cuando pase el milenio, ¿de acuerdo? Resuciten los muertos no salvos, después del milenio, y hasta los saque del mismo infierno y los mande al lago de fuego. Eso ya está explicado en el libro de Apocalipsis. Vean la... Les voy a dar muchas prédicas para que tengan buenas
Vamos para allá. Sí. Muy bien, segunda de Tesalonicenses 1:10. Que sea segunda de Tesalonicenses 1:10. En breve voy a ministrar todo esto porque la Keilah de Tesalónica es la que más dudas tenía sobre la resurrección, sobre esto, sobre el otro. Y entonces Pablo ya les había ministrado, pero después les envía una carta. Desde Corinto les envía una carta a los tesalonicenses, lo vamos a ver en breve. Entonces dice 2 Tesalonicenses 1:10, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos, sus kadoshim, y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Aquí está hablando también que el Eterno Yahshua, va a ser, sí que Él es el Eterno, va a ser glorificado en el último tiempo. Ahora, no sé si ya les di esta cita, perdónenme, déjenme buscarla, no sé que les dé citas repetidas. Vamos, mientras respira tantito. Aleluya. Bendito es el abacados. Perfecto. Bueno. Muy bien. A ver, 2 de Timoteo 4:8. 2 de Timoteo 4:8 dice, aquel día, vamos a ver a qué se refiere. Ya están ministradas las cartas, todas las cartas de los apóstoles, en este mismo canal. Entonces, 2 de Timoteo 4:8. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Adón, el Señor, juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que le aman, que aman su venida. ¿Cuál día? El día postrero. Son tiempos postreros, pero son los últimos días. ¿Sí? Y es cuando los salvos, si quieres ponerle ahí, los salvos reciben su recompensa. ¿A poco cómo es posible eso? Sí, ya lo vimos, está en Apocalipsis. Los salvos reciben su recompensa. A ver, vamos a ver si es cierto. Apocalipsis, eso ya lo vimos en esta plática de escatología de este miércoles y de los anteriores. Apocalipsis 11, verso 18. No vamos a ver todo. Es cuando se le da el galardón a los siervos, los profetas, a los santos, los kedoshim, a los que temen su nombre. Aleluya, bendito es el abacados. De eso estaba hablando. Bueno, entonces los salvos reciben su recompensa. Imagínense, el Eterno nos salvó de gracia, no nos costó nada. Guardamos la Torah porque le amamos. Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Ahora vamos a Jeremías. El profeta Jeremías está hablando de algo importante. Bueno, todo lo que hablo es importante, ¿verdad? Inspirado por el Espíritu de Yahweh. Es Jeremías 23, en el verso 17. Jeremías 23 y verso 17. Aquí Jeremías se ve que estaba enojado, con celo santo, lógico, ¿verdad? 23:17 dice, dicen atrevidamente a los que me irritan, Yahweh dijo, paz tendréis, y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón dicen, no vendrá mal sobre vosotros. O sea, siempre había falsos maestros, ¿sí? Falsos profetas, y les decía, no va a venir nada, esténse tranquilos y demás, pero andaban en pecado total, había una idolatría terrible, había imágenes en el Bet Hamidash, en el templo, por eso fue destruido. Sí, y vean cómo dice el verso 20, no se apartará el furor de Yahweh hasta que lo haya hecho y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón. En los postreros días lo entenderéis cumplidamente. En los postreros días lo entenderéis. Ahorita voy a ministrar. Verso 24. ¿Se ocultará alguno, dice Yahweh, en escondrijos que yo no lo vea? No lleno yo, dice Yahweh, el cielo y la tierra. Aleluya. Por eso he dicho que las dimensiones habitan en él. No él habita en las dimensiones, sino las dimensiones habitan en él. ¿Aquí qué se refiere? ¿Se refiere a los últimos tiempos, a estos tiempos? No, ya dije que los postreros tiempos es la era mesiánica. Aquí quiero hacerles una aclaración. En los postreros días lo entenderéis cumplidamente. Significa que iban a entender después, un poco después. Pues no fue destruido el templo y ahí entendieron que Jeremías tenía razón. Que lo entenderían más adelante,
no se está refiriendo a la época mesiánica. Ahí sí hay una excepción, ¿verdad? ¿Sí se le entendió? Entonces, donde dice profeta Jeremías, en los postreros días, ahí en el verso 20, no se refiere a la era mesiánica, ¿sí? Sino, más adelante lo comprenderéis, lo van a entender, ¿sí? Entonces, los enemigos iban a entender que eran realmente eso, falsos profetas. Voy terminando. Entonces, ¿estamos en los postreros tiempos? Sí, porque estamos en la era mesiánica, en la época mesiánica. Desde que vino Yahshua, derramó de su bendito Ruach HaKodesh, de su bendito Espíritu en la fiesta de Shavuot, hasta ahorita estamos esperando que Él venga. Todos esos son los postreros tiempos, de 2000 años de postreros tiempos. Ahora, ¿estamos en los últimos días de los postreros tiempos? Sí, para que venga Yahshua. Y un postrer tiempo se refiere ya al milenio. ¿De acuerdo? Pero es que es la era mesiánica. Vendrá Yahshua. En otro tiempo, digamos, pero se refiere también a los postreros tiempos. Con esto, amados Sahim, vamos a reflexionar algo. ¿Estamos preparados para que venga Yahshua? No, nunca estaremos preparados. Pero ¿cómo entonces dice Yahshua velad? Bueno, quiero explicar eso. Tenemos que velar, tenemos que guardar la santidad, pero es como si dijéramos, ¿estamos preparados para el Natsal, para cuando venga Yahshua por nosotros? Nunca estaremos preparados, ciertamente. ¿Para qué vamos a hacer al cuento, como decimos aquí en México? No sé cómo se diga en tu país, en el país donde estás, porque tú eres de Israel, aleluya. Nunca estaremos porque decir, ya estoy listo, estoy preparado para irme en el Natsal. No, ni yo digo eso. Va a ser por su pura compasión, por su pura misericordia, porque Él es bueno. Nadie se merece nada de Yahshua, pero Él es nuestro Padre y le adoramos. Me voy a poner de pie, bendito es el Abacados, aleluya, y vamos a hacer una recapitulación más. Bendito eres Yahshua Mashiach, por tu presencia, Padre, de tu bendito Ruach HaKodesh.